Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que promueve la pluralidad. Gracias también a quienes nos retransmiten de manera diferida en Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, en las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y por supuesto en la radio ciudadana, que es Radio La Nueva República. Queridos amigos, un privilegio el que ustedes nos permitan que gracias al esfuerzo, a la colaboración que hace siempre de manera diligente y amable el ingeniero Víctor Melara García, el ingeniero Osiris, desde los estudios Tepeyac en ABC Radio, las 760 de AM, y a través de internet, la viabilidad que nos y el apoyo de Jonathan Álvarez es que estamos técnicamente con ustedes, queridos amigos. Muchísimas gracias y con nuestro corazón. Hoy tenemos un programa que esperamos les sea de utilidad, con maestros extraordinarios, como que a partir de la media estará el maestro Rafael Barajas Durán, @Gisbon Monero, y arrancaremos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y ustedes ya saben, con la infaltable maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Pero antes que nada, a nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salom, y de todos los socios y directivos del Club de Periodistas de México, así como de nuestro brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Cital IAP, de este multimedia Voces del Periodista, queridos amigos, es que pues queremos solidarizarnos con el ámbito verdaderamente intelectual y de avanzada, no solamente en México, en quienes tuvieron el privilegio de leerle, de verle, de admirarle. Y pues esto me refiero a la partida física del maestro Antonio Helguera. Bueno, aquí él le gustaba y se autodenominaba monero. Recordemos sus espacios en la jornada. Un abrazo a todos los compañeros de la jornada y de la revista El Chamuco, que por cierto iba a presentar un programa póstumo para él, un programa televisivo, así como él también retrató la realidad del país con un muy profundo compromiso social. Queridos amigos, saben que el maestro falleció el viernes pasado a una temprana edad. Siempre es temprano para morir, digamos, ¿no? Porque siempre hay algo más que escuchar de un ser humano. Pero en este caso, imagínense el infarto del maestro Helguera a los 55 años. Un abrazo a una gran periodista, una reconocidísima reportera que es Alma Muñoz, su esposa, a su familia, pero pues a todos sus lectores, no solamente a colegas y amigos directos, digamos, cercanos, sino a tanta gente que le admiramos y sobre todo por lo que todo aportó él a través de su vida, también de su carrera que arrancó en el periódico El Día. Un abrazo hasta el cielo, hasta donde está el maestro Antonio Helguera, y un abrazo a todos, que nos damos todos solidarios por la pérdida de todos nosotros, porque el perder a un ser humano con una vocación de comunicación y de congruencia como el maestro Antonio Helguera, pues realmente duele mucho. A mí en alguna ocasión alguien muy querido me dijo que los hombres buenos no se entierran, sino se siembran. Nosotros debemos de hacer posible esa cosecha de lo que él sembró, al tenerlo en nuestra memoria y al recordar y dar seguimiento
a toda esa labor extraordinaria del maestro Antonio Helguera. Bueno, queridos amigos, pues vamos a dar paso a nuestro programa del día de hoy, precisamente con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Ella es directora de redes del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista, directora de Informa, defensora de derechos humanos, y bueno, ustedes la conocen también, lo saben, ella es fiscalista. Ceci, querida, siempre con tu agudo análisis, tus recomendaciones, a veces de lo muy visto o de lo que no se ve en las redes. Adelante, Ceci, querida, un abrazo, te escuchamos. Claro que sí, muchísimas gracias, querida Celeste, maestro Adolfo Sánchez Mena, y a todos. Pues efectivamente, con este fin de semana, la noticia del fallecimiento de Antonio Helguera, el monero, como muchos decían, y 2 veces Premio Nacional de Periodismo, justamente por sus caricaturas, pues él ha sido un referente en la política, un referente no solamente en este asunto de hacer conciencia, porque la caricatura es eso, ¿no? La conciencia de muchas de las cosas. Bueno, pero resulta que miles de personas, es más, nos atrevemos a decir que millones en las redes sociales, personajes públicos, personajes políticos, sus mismos compañeros moneros, periódicos, etcétera, etcétera. Fue un momento de un duelo casi nacional. El mismo presidente de la República así lo hizo saber en sus redes sociales, su Twitter, el Facebook. Y el tema aquí es algo muy importante. Nosotros hemos hablado mucho, querida Celeste, de las redes sociales, cómo uno da lo que tiene, ¿no? Los valores humanos son muy importantes. No solamente estamos hablando por esta pérdida lamentable, no. Quien está detrás de un monitor, de una tableta, de un teléfono inteligente, deberíamos de conducirnos con una ética, con la bondad, con la sinceridad, con la empatía, con la paciencia, con muchísimas cosas, con la responsabilidad, con la solidaridad, con esa sororidad. Sin embargo, hubo mucha gente que no vale la pena ni mencionarla, pero sí es importante que tengamos esta conciencia. ¿Qué es lo que dejamos digitalmente ante el fallecimiento, ante las tragedias, ante los problemas que hay? ¿Qué es lo que estamos nosotros dejando en redes sociales que van a leer en el futuro? Pero bueno, dentro de este homenaje, que además también ojalá puedan ver el Chamuco TV, y no es porque se haga una publicidad, es porque ahí van a pasar lo que ha sucedido, lo que sucedió y mucho de lo que compartió obviamente este gran personaje que bueno, pues ya no está físicamente, pero su trabajo se va a quedar por siempre para las generaciones venideras. Bueno, pues ya aquí vamos un poquito hablando de redes sociales. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues resulta, y que es muy importante mencionar, que ha habido gente que ha manipulado los números. Ahorita mismo se está viviendo el tema de las vacunas en una pandemia en la que todo el mundo tiene miedo de morir, en que todo el mundo pues tiene desconocimiento de muchos temas. Pues hoy estamos viendo que la derecha, porque esa es una triste historia, la nueva oposición está sembrando noticias falsas, así como se regocija de los lamentables hechos como un fallecimiento, como una tragedia como la del metro, esperando que eso les abone un capital político, más allá de la humanidad o inhumanidad que puedan mostrar o no mostrar. Pues sería muy importante que nosotros pudiéramos ver este asunto. Pero bueno, querida Celeste, tengo un problema de ruido. Si quieres continuar. Sí, ahorita. Gracias. Sí, por supuesto, Ceci, querida. Bueno, pues amigos, obviamente estamos dando seguimiento a tener cuidado, ¿verdad? A la sana distancia. Y bueno, pues esto sucede. Hemos acercado mucho todos quienes nos comunicamos, precisamente nuestro ser íntimo, ¿no? Como es esto de los ruidos y todo eso, el transmitir desde casa, queridos amigos. Efectivamente, hay muchas circunstancias. Yo quisiera decir aquí sobre lo que reflexionó Ceci: lo que da, lo que uno tiene es lo que expone, es lo que da. Y yo no diría que muchos twitters, más bien fueron pocos, pero muy perversos, quienes osaron hacer comentarios pues por demás indignos y que dan hasta pena.
de gentes o de personas que pues por haberse sentido expuestos por cartones o se sintieron aludidos por cartones del maestro Helguera, hicieron comentarios sumamente desagradables, pero que los pusieron en evidencia. Entonces, más es la vergüenza, la pena ajena que se siente al ver este tipo de personajes que se ponen en evidencia y ponen en evidencia su miseria humana. Son dignos realmente de compasión, no por eso se les justifica, pero sí de tener en cuenta que no hay otra manera de decirlo, es gente que carece de principios y pues se ponen en evidencia. Pues sí, ha habido muchos temas importantísimos en redes. Nos damos cuenta pues de que ya ha habido cambios, está habiendo cambios precisamente también en el gobierno de la Ciudad de México. Va a abordar este tema el maestro don Rodolfo Sánchez Mena un poquito más adelante. Yo quisiera que veamos, por ejemplo, que hubo cambios en el metro, en la dirección del metro de la Ciudad de México. El día de hoy, precisamente, se comenta esto y bueno, pues ya Florencia Serranía dejó el cargo como directora del metro de la Ciudad de México. Ya se presentó a quien va a estar al frente del sistema colectivo y vamos a dar análisis, se va a hacer un análisis sobre todo esto. Ya el presidente se reunió con Claudia Sheinbaum precisamente y sobre temas que tienen que ver con todo esto del metro, de lo que sucedió de esta circunstancia tan dolorosa. Y bueno, pues ahora ya hubo este cambio, ya está presente el nuevo director del metro. Vamos a dar seguimiento a todo esto. Y pues el nuevo titular del metro es Guillermo Calderón, quien va a reemplazar, a Florencia Serranía Soto en la dirección del sistema de transporte colectivo metro. Así es que vamos a dar seguimiento a todo esto. El señor Calderón Aguilera dijo que como primera instrucción que recibió de Claudia Sheinbaum es continuar con los trabajos prioritarios del sistema para garantizar a los usuarios un servicio seguro y eficiente. Aquí dijo que se va a llevar a cabo la renovación de la subestación y Buen Tono, que es el centro neurálgico de la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la cual fue afectada en el incendio de enero pasado. Sobre la línea 12 dijo, sobre esta que colapsó en el viaducto, en el tramo del viaducto elevado, pues reiteró que precisamente se hacen esfuerzos para la rehabilitación de esta obra, tal como lo dijo el señor presidente y Claudia Sheinbaum, también jefa de gobierno. Bueno, pues queridos amigos, vamos a ir a un corte. Vamos a regresar a tocar precisamente tópicos sobre lo acontecido aquí y los cambios y la traducción geopolítica que da el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Ustedes lo conocen, esperan su análisis. Él es directivo del Club de Periodistas de México, es parte fundamental del seguimiento editorial de Voces del Periodista desde hace muchísimos años, también del programa de radio Voces del Periodista, de nuestro multimedio. También como académico está y forma parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así es que vamos a regresar a escucharle. No tardamos, vamos a un corte, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en estas frecuencias de la pluralidad. Y bueno, pues precisamente, y como lo decía antes del corte,
compartir con el maestro, preguntarle al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues cambios que se han dado, maestro. Vamos viendo que está habiendo cambios en diversos lugares, y sobre todo aquí es muy importante la lectura que usted tenga por esos tiempos precisamente postelectorales, cómo cambian, cómo se ajustan los diferentes intereses, maestro querido. Lo escuchamos con mucha atención, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Muchísimas gracias, maestro. Adelante. Muy buenas tardes, Celeste. Platicamos, comentamos con el público de lo que comentaba nuestra compañera Cecilia Tapia hace 2 días, fin de semana, de cómo el Congreso de Tamaulipas blindó al gobernador de un posible desaforo ordenado y aprehensión ya por las autoridades. Pasa una cosa y que es muy interesante y que hay que ver las maniobras que se hacen por parte de quienes pues con habilidad dan respuesta a estas situaciones que enfrentan, como el gobernador Cabeza de Vaca. Pues sucede que metieron como candidatos de Morena agentes del gobernador. Esto corresponde revisarlo al dirigente del partido, a sus auxiliares, porque si no se dan estas situaciones. Y se dan estas situaciones de manera increíble, como lo que le comento, Celeste, que un artículo publicado en una revista denunciando a un capo que está manipulando las elecciones en Sinaloa, le llama el jefe de prensa del triunfador en las elecciones para agradecerle que gracias a la difusión de que este capo estaba apoyando las elecciones, pues pudieron tener un triunfo holgado. Imagínense cómo es la manipulación, Celeste, público, a lo que hay que estar pendiente. Es decir, emplear una denuncia, pagar una denuncia, ¿sí?, para favorecer a un determinado candidato. Esto también pasó en San Luis Potosí, pero vamos a entrar a nuestro tema porque es muy importante la situación que guarda el gobierno de la capital de Claudia Sheinbaum a partir de 2 fenómenos de terrible impacto en la economía y en la vida nacional, como es el COVID, y el otro, la tragedia del metro. La tragedia del metro, sí, la misma jefa de gobierno, para quienes estábamos pendientes de este lamentable acontecimiento, pues nos dimos cuenta cómo llegó con su equipo de trabajo, a enfrentar, a resolver en lo que a ella le toca, ¿sí?, el tema del rescate de las víctimas, dar las primeras atenciones y todo. Pero hay una serie de cuestiones que son de fondo y que tienen un impacto que si no se cuidan, a la larga tienen, al muy corto plazo, tienen una repercusión. Tenemos que aprender de ello. Por ejemplo, de la respuesta que en los Estados Unidos se dio al derrumbe de un edificio en la zona de Miami, de clase media, ¿sí?, en donde la mayor parte de la población que vivía en este edificio pues era de origen judíos norteamericanos, judíos latinoamericanos. Había una gran cantidad de habitantes latinoamericanos en este edificio de clase media. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades? El presidente Biden de declarar duelo y el gobernador de tomar las manos bajo su control y de la propia autoridad. ¿Para qué? Para darle al ojo a todos los damnificados mientras se encontraba nueva vivienda, y también recibir a los familiares que estaban llegando de otros países en espera de conocer la
situación de sus víctimas. Y toda la prensa norteamericana e internacional estuvo presente en esto, como lo fue en el caso de el metro de la Ciudad de México. Pues estos resultados, bueno, pues tienen un impacto, como se ve en el trabajo de los gobernantes, y los resultados que tuvieron en la Ciudad de México están siendo objeto de revisión. ¿Y cómo están siendo objeto de revisión? Vamos a verlos en esta perspectiva, justamente. ¿Sí? ¿Cuáles son las tareas para el próximo del gobierno de la Ciudad de México? Pues desde luego, sacar adelante todos los programas tan importantes, tan trascendentes en manos de funcionarios. Y de allí que se esté pensando que en hacer una serie de cambios que se están encaminando, por ejemplo, a reemplazar al secretario de gobierno, después de lo que usted nos dijo, Celeste, del cambio obligado de la señora Florencia Serranía en el metro. Obligado, era un cambio obligado. Y también del secretario general del gobierno de la Ciudad de México, don Alfonso del Real. Y bueno, pues aquí se está promoviendo a un personaje que es senador en la actualidad y que se trata del senador Martí Batres como secretario general. El enviarlo como secretario general anticipa que él que va a ser el sucesor del candidato de Morena en la capital si lleva adelante las tareas que les están encargando. Y una de ellas que es muy importante, evitar que la oposición triunfe en la revocación de mandato del presidente López Obrador, que viene muy pronto, ¿sí? Entonces, esa es una de las tareas que se le están encargando al señor Batres, producto de también una serie de acomodos en Palacio Nacional, que ya habíamos comentado la semana pasada con el enrocamiento de Gabriel Hernández, que era el comandante en jefe de los Siervos de la Nación, y que fue al Senado, sí, y que generó ahí una serie de expectativas con la posible salida o reemplazo de Ricardo Monreal a quien señalaban como responsable del triunfo en alcaldías, ¿sí? Y que él había empleado a gente de ellos. Bueno, todos estos reacomodos se están dando en la Ciudad de México, en el Senado, y que son muy importantes de ser observados porque, bueno, pues son equipos que se están acomodando, pero también tienen otro flanco débil. Permítame comentárselo, Celeste. Entre el equipo de trabajo de la jefa de gobierno están reconocidos egresados de la UNAM con elevado prestigio académico y vocación de servicios. Bueno, pero pues también ellos parecen ser los afectados por esta situación de resultados electorales, y se filtra en una columna de la que se dice que sale de Palacio de Gobierno y que dice que a Claudia Sheinbaum les fallaron sus académicos de cubículo, que son buenos para el trabajo de escritorio, pero no para el trabajo de tierra. ¿Qué se quiere decir con esto? Si no se puede gobernar únicamente con operadores electorales. Los operadores electorales son muy buenos para llevar a cabo, pues, promoción del voto, resultados positivos para un partido político, pero quienes se encargan de tareas de gobierno desde tiempos remotos y particularmente en nuestro país, bueno, pues de los egresados de las universidades y fundamentalmente de la UNAM, como es el caso del gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que aquí tiene que haber un planteamiento de reflexión. Si no podemos sumar
¿sí? La salida de destacados universitarios del gobierno de la Ciudad de México a la situación de crítica a la clase media, ¿sí? Porque en última instancia los profesionistas, los intelectuales, los científicos forman parte destacada de esta clase media y son precisamente un ejemplo, ¿sí?, de orientación de la conducta de la clase media. Ese es mi comentario, Celeste, y bueno, pues hay más cuestiones de fondo que vamos a seguir comentando, pero no podemos dejar de pasar por alto, ¿sí?, cómo estos acomodos, bueno, pues también traen futuros. Esto se hace para equilibrar los equipos de trabajo, y entre ellos se habla de enviar a un perdedor en las elecciones de una de las delegaciones de las alcaldías de la Ciudad de México al área de desarrollo social. Este personaje pues es muy importante porque él perdió esta elección y ahora como premio se le pretende dar el espacio en el área de desarrollo social y culpar y agarrar de chivo expiatorio a una funcionaria que, si bien tiene la responsabilidad de los programas sociales, no puede cargar con todo el peso de una derrota que tiene que ver mucho con los dirigentes del partido y que tiene que ver cómo se estructura esta participación política, y que finalmente, repito, tiene como peso encima, como lápida, pues definitivamente la situación del COVID y la tragedia del metro. Así es, maestro. Bueno, yo le comento, les comparto, bueno, muchas personas que han estado y que apoyaron o que apoyamos al gobierno, al partido del gobierno, o sea, que está bueno, no es del gobierno, pero el partido que está en el poder y al que pertenece este gobierno, porque se votó, pues ahora va a estar con una observación muy fuerte también de los ciudadanos. Tienen que tener esta circunstancia, esa situación, porque mucha gente votó precisamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue como quien dice una votar, o sea, volvimos a votar para apoyar al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que termine él de gobernar realmente con todos los elementos que necesita para poder proyectar lo que es la cuarta transformación. Y en este caso, pues se va a tener que dar seguimiento a todos estos reacomodos de los que usted habla y que estén en consecuencia por el gobierno que votó para que los cambios se den, maestro. Así es que hay que dar seguimiento a todo esto. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Voces del Periodista, aquí en donde se escucha de manera plural, y de eso es de lo que se trata. Hemos escuchado a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y lo seguiremos haciendo también con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y bueno, ya tenemos en la mesa, y mucho lo agradecemos, al maestro Rafael Barajas Durán, @Cisgón Monero. Maestro Rafael Barajas, muy buenas tardes. Todos los mexicanos estamos tristes, y lo dijimos al principio del programa, pero un abrazo por esta cercanía, y bueno, no tengo mucho más que decir del maestro Antonio Helguera con usted desde hace muchísimos años. Maestro querido, un abrazo solidario. Pues aparte gracias al pueblo de México y a todos, porque todos somos deudos de alguien con tantísimo talento y congruencia, maestro querido. Pues le agradezco muchísimo el abrazo, de veras me llega al corazón. Y sí, fue muy duro porque yo quería muchísimo a Antonio. De hecho, pues nos conocemos desde hace décadas, y ahora sí, no estoy exagerando nada. Yo lo conocí creo que desde el 82, 83, y ahora sí que ya llovió.
y de hecho yo lo conocí cuando él entró a un taller de caricatura que yo daba, y yo al final yo le pregunté, bueno, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Porque él era un preparatoriano, y entonces me dijo, no, yo quiero estudiar leyes. Y le dije, no, sabes que estás mal, deberías dedicarte a la caricatura. Fue un atrevimiento lo que hice, pero me hizo caso, y la verdad, es un extraordinario caricaturista, es decir, es un monstruo del género, era muy bueno, era de veras de los mejores caricaturistas que hemos tenido en este país, ¿no? Y la verdad fue muy impresionante porque tras su deceso, es decir, en cuanto se anunció su fallecimiento, hubo un estallido en redes sociales de cariño, de etcétera, 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 y lo que es increíble es que la derecha mexicana inmediatamente desató una campaña en su contra, lo cual a mí me parece una maldad increíble, y además argumentando cosas que son pues, inaceptables, ¿no? Por ejemplo, comparando algunas caricaturas que hicimos varios de los colegas con motivo, es decir, cuando murió Muriño, con el caso de él, y bueno, y si se reían de Muriño, ¿por qué no reírse? Es que la diferencia es muy clara. En el caso de Muriño, la crítica no es, las críticas empezaron cuando el Estado mexicano empezó a tratar de disfrazar la muerte de Muriño de un hecho así como patriótico, de un acto, hicieron todo por ocultar que podía ser, y esta sigue siendo mi hipótesis central, que podía ser un atentado del crimen organizado. Yo nada más le recuerdo, Celeste, que en tiempos de Felipe Calderón murieron 3 secretarios de Estado en avionazo. ¿Qué probabilidades hay de que esto ocurra y de que ninguna sea un atentado? ¿No? Es una locura lo que pasó en aquel entonces. Y ese es el motivo. Entonces, se desataron, ¿no? Y diciendo mentiras y cosas horribles. Pero bueno, la verdad es que todo eso acaba siendo realmente un homenaje a Antonio, ¿no? Porque, es decir, que tengan que gastar tanto para desacreditar a un hombre honesto, pues es una derrota moral muy fuerte de este sector. Es decir, yo estoy convencido que cada tuit difamatorio abonó a la gloria de Antonio, no al descrédito, ¿no? Acabó siendo un gran homenaje, y ellos no se dieron cuenta. Y hay una cosa que es muy curiosa, porque fíjate que además hicimos este fin de semana en el Chamuco TV, que es un programa que no fue Helguera, él no participó en la entrevista. Le hicimos una entrevista a Hugo López-Gatell, y en esta entrevista Hugo López-Gatell habló de la infodemia, y habló de cómo se parecen la infodemia y la pandemia, y de cómo tienen lógicas similares, y entre otras cosas habló de cómo cada que se acercan las renegociaciones de contratos, hay 7 grandes empresas que concentran los contratos en nuestro país, los contratos de medicina, ¿no? Entre otros los contratos de medicinas de cáncer, todo eso. Y entonces se lanzan a una campaña contra las autoridades de salud para presionar, obviamente, ¿no? Y entonces él mencionó que había un grupo de padres cuyo dirigente era un señor que estaba en el PAN, ¿no? Que militaba activamente en el PAN, y que lleva un grupo de padres, de padres que se quejan de que a sus hijos no les llegan las medicinas sobre el cáncer, todo eso. Y se nos vino encima una andanada de la derecha impresionante. Millones de vistas, miles de tweets, es una cosa increíble. Y hay una cosa que es fantástica, porque incluso hay un tuitero que se llama Van Pipe, o Van Pipe, no sé ni cómo se pronunciará, que denunció que eso era que López-Gatell estaba acusando a los niños con cáncer de querer dar un golpe de Estado. Y ese fue el eje del discurso de la derecha. Entonces, a mí me preocupa, porque no sé si lo hacen con pura maldad o si es una maldad mezclada con un problema de lectura profundo.
¿no? Porque eso es con un problema de comprensión, ¿no? Porque eso es verdaderamente estúpido, ¿no? Es decir, realmente me sorprende, ¿no? El nivel al que ha llegado la derecha en materia de desinformación. Es una cosa increíble. Es una lluvia de mentiras. Este grupo es el que cerró el aeropuerto, es el mismo siempre. Es el mismo. Y son 20 familias, es decir, o menos, ¿no? Y está ya muy, le preguntamos al doctor Gatell si los tenían identificados, dice sí, que ya los tienen identificados. Y hay una cosa que es importante en todo este debate. Al final de cuentas, nosotros pues, somos periodistas, y lo que tendríamos que hacer es guiarnos por la verdad, ¿no? Entonces, lo primero que habría que ver es, primero, si existen estas 7 empresas que monopolizan la compra de medicinas. Segundo, si están ligadas a expolíticos o a políticos de altos vuelos, ¿no? Y luego ver el tamaño de esos contratos. Luego también habría que investigar si la derecha mexicana es capaz de hacer campañas de desinformación. Yo creo que ahí sí yo no tengo la menor duda. Y todo esto habría que identificar a estos personajes que están haciendo estas campañas, ¿no? Y habría que ver, sobre todo habría que ver si existe el desabasto y si existe cuáles son las causas. Porque sin dudas hay medicamentos en los que hay desabasto, medicamentos contra el cáncer en los que hay desabasto, pero hay que decir que muchos, que efectivamente existe desabasto en algunos medicamentos contra el cáncer, pero que esto es un fenómeno global. Hay hay desabasto en todo el mundo de ciertos medicamentos, ¿no? Y luego también habría que ver si es posible, yo digo, estoy poniendo sobre la mesa temas que hay que investigar. ¿Qué tan factible es que los propios intermediarios provoquen desabasto de medicamentos, ¿no? Y también hay que ver cómo funcionan, pues, estas campañas de odio, ¿no? Si existen estas campañas de odio y cómo funcionan. Y yo, la verdad, existen estas campañas de odio y yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Entonces, lo que me resulta impresionante es la cantidad de dinero que han de haber gastado en esta reacción. Y es una cosa muy curiosa porque es una reacción que es muy ineficiente porque salen a gritar al mediodía que es medianoche, ¿no? Es decir, nos quieren convencer de cosas de las que no nos pueden convencer, ¿no? Aquí lo que usted dice, maestro, que es obviamente central, es los enfermos, ¿no? Y de alguna manera la investigación, y hay eventos que son o no son, y aquí en dado caso es el que están los medicamentos, quién distribuye estos medicamentos, cuál es la factibilidad, porque ha habido mucha desinformación, incluso también con cuestiones ahora del COVID, de todo esto, y yo ahí la pregunta viene como medios de comunicación, ¿qué tanto debe de coartarse la mentira? Porque una cosa es el error, lo hemos dicho en este programa hasta cansarnos, el error, todos nos podemos equivocar. Claro. Pero la violencia deliberada de la mentira es esa, precisamente. La implementación que tiene todo que ver con lo que son los delitos, que es la premeditación, la alevosía y la ventaja con que se da de manera implícita en que se sabe que es una mentira. Es la utilización de la mentira, pero ¿hasta qué punto puede eso permitirse o seguirse permitiendo? Entiendo que es la libertad de expresión, pero yo creo que la misma libertad de expresión se está viendo vulnerada precisamente por la mentira, porque entonces ya no se sabe, y eso es lo que se pretende, la confusión, el que no sepamos qué es cierto y qué no es cierto. Eso es peor aún, porque la mentira se pone en evidencia y la gente dice, ok, es una mentira. Es crear un efecto dominó para crear confusión. Entonces, ¿hasta qué punto debemos de poner punto, digamos, hacer algo
más allá de lo que los propios ciudadanos o el propio gremio señale y califique o nos autocalifiquemos, esto está dañando socialmente. ¿Le parece si vamos a un corte y regresamos? Claro. Nuestro querido, Y no tardamos, sobre gracias. esto porque está muy bueno. Claro que sí. No tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias. Seguimos en esta mesa con Ceci Tapia, Solidaridad 1000, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, con el maestro Rafael Barajas Durán, @ Monero. Maestro querido, regresamos al tema. En la Procuraduría Federal del Consumidor hay una cuestión que señala una ley que el maestro Juan Carlos Sánchez Magalla nos había comentado en estos micrófonos, que habla precisamente sobre que no se puede mentir al consumidor. Bueno, yo aquí digo, ¿qué se puede hacer para sancionar a quien miente, a quien presenta otra cosa, que es el consumo, porque ven como consumo la información? En este caso, y decíamos en el corte, si yo voy y pido que me venden o que me envíen 1 kilo de carne, a mí me mandan 1 kilo de pasta o de espagueti o de tamal, de otra cosa que no sea la carne, yo puedo quejarme, ¿no? Tengo alguna defensa. ¿Qué pasa con lo que consumimos para nuestra información, que es vital? La libertad no es solamente una idea, la libertad tiene que ver con el espacio que tenemos. No podemos decir que es libre alguien que habita en un espacio tan pequeño, porque no es libre en ese espacio pequeño, pero no en el contexto general. Y el estar desinformados no nos impide, más bien nos impide ser libres, maestro, porque no tenemos acceso a la realidad, a lo que nos rodea. Entonces es una afectación directa a un derecho humano, que es el derecho a estar informados. Y esa misma supuesta libertad de expresión se está ocupando ese pretexto para vulnerar al eje central de la libertad de expresión, que es el equilibrio social, maestro. ¿Qué piensa usted sobre esto? No, estoy totalmente de acuerdo con usted, Celeste, solo que, mira, hay una cosa que me preocupa en todo este proceso, es decir, yo sí estoy convencido de que el problema es real, pero también estamos digamos, bordando sobre un tema realmente complejo. No estamos bordando sobre un tema realmente complejo porque, obviamente, no están muy definidos los campos de lo que es exactamente la libertad de expresión, ¿no? Entonces, hemos visto, de repente, algunos fallos legales en los que de repente los jueces de repente fallan a favor de una mentira, porque es parte del derecho a la libertad de expresión. Entonces, si es un terreno pantanoso. Exacto, mire, yo entiendo yo creo que nadie quiere censurar. Y hay que tener en cuenta que el mismo neoliberalismo nos ha impuesto algunas trampas, ¿no? Todo el mundo estamos de acuerdo, por ejemplo, con los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, y aclaro que estoy a favor de los derechos de la persona, pero hay quienes han aplicado y utilizado la Carta Universal de los Derechos Humanos, que está de la que habla la Organización de las Naciones Unidas, para precisamente priorizar la propiedad privada y decir que somos iguales, un pueblo que defiende al agua, que una empresa que está utilizando el agua para vender refrescos, azucarados o cervezas o lo que sea. Es un ejemplo. Entonces, hay que ver esa importancia de especificar y de tener que hacer algo, porque esta es la utilización, este es el arma fundamental de ese engaño neoliberal, que es utilizar a la palabra para poder mentir, para poder desinformar a la gente. Sí, hay una cosa que es curiosa y que es muy interesante, que resulta muy interesante, y es el hecho de que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos se han propuesto incluso monopolizar las buenas causas. Entonces de repente meten dinero para defender, por ejemplo, a periodistas en peligro, meten dinero para defender a la causa feminista, meten dinero para defender a la causa de la diversidad sexual, meten dinero para defender el tema de los derechos humanos, la libertad de expresión, etcétera. Pero ¿quién lo califica?
pero ¿quién lo califica? Ellos mismos. Así Igual es lo que así pasó con la censura que hace YouTube, Facebook y Twitter y todas las redes, ¿no? No todas, las más conocidas. Y lo vimos Así con un presidente de Estados Unidos. Más allá de cualquier simpatía, lo censuraron. Y entonces aquí es quien diga, esto es mentira y esto no es mentira. Esto es algo con lo que es una gran tarea que tenemos que hacer la ciudadanía, porque sabemos que los intereses económicos de estos grupos, pues obviamente están utilizando esto en contra precisamente del interés general. Así es que ahí hay una gran labor precisamente para reflexionar. Así es, así es. No, es un tema importante, sin lugar a dudas. Exactamente, maestro querido. Yo quisiera preguntarle al maestro don Rodolfo Sánchez Mena su opinión a la queridísima Ceci Tapia, que hace rato estaba participando, pero que tuvo también la vocación de sus mascotas de querer participar, Ceci querida. Adelante, Ceci. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, yo creo que sí es muy importante este último. Allá lo había dicho Angela Merkel en alguna participación que tuvo en un foro, que la libertad de expresión tiene sus límites, y esos límites comienzan cuando se propaga el odio, comienza cuando se viola la dignidad de las personas, y eso incluye a la sociedad civil, porque resulta que dicen mentiras, comparten estos fakes, y es un problema que no podemos nosotros, o sea, que lo politizan todo, no es exactamente de la sociedad, ¿no? Exacto, y aquí yo quisiera nada más subrayar que la propia Angela Merkel pues pertenece a esos grupos de interés, entonces hay que tener mucho cuidado porque se llenan la boca diciendo que defienden las libertades. Aquí el sentido común, por lo pronto, es nuestro aliado fundamental, el sentido común. Ceci, querida, claro. Tu comentario se quedó trunco. Perdón, también comentando esto por lo que está pasando ahorita con este tema de las vacunas de los niños con cáncer, y cuando hay fármacos de PISA, y ahí es donde hay una investigación de estos laboratorios, en qué momento se dejó de surtir. Hay cosas de estos golpeteos políticos que la gente tiene que saber, más allá de todas estas noticias falsas que se están dando. Yo creo que es muy, muy importante. Y bueno, un tema que es muy doloroso y que quiero comentar, pero que recuerdan ustedes que fue asesinado el jefe de escoltas del gobernador Silvano Aureoles, que fue levantado, torturado y ejecutado, y ahorita todas las investigaciones han estado intentando ocultar su nombre, cuando él es un ex militar que se llama Marco Antonio Sosa Serrano, que es vamos a decirle, del 92 al 95, ese es su número de matrícula, vamos a llamarlo así. Entonces, no podemos ocultar lo que está pasando. Yo creo que sí es muy importante, dentro de esta infodemia, decir la verdad, en honor también de nuestros fallecidos y en honor de todas las personas de quien debemos de saber, a quien nos debemos la información, decir la verdad, querida Celeste. Exactamente, y hablando de información, pues estos personajes, ¿cuánta información no habrán tenido estando tan cerca de todos estos personajes, ¿no? Así es que hay tanto que pensar sobre ello. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante, ya estamos por salir, su reflexión de salida, maestro. Cómo no, con mucho gusto, Celeste. Bueno, pues el tema del desabasto de medicinas es muy importante, pero no se puede reducir la tarea del gobierno o del Estado a solo ser comprador intermediario de medicinas, porque nos sometemos a las enormes presiones que están ejerciendo las grandes empresas farmacéuticas para que en nuestro país no poseamos una industria nacional farmacéutica e inclusive desaparecer todos los productos genéricos y saquear a base de la salud, poner en riesgo a nuestro país. Ese es el problema de fondo, ¿sí? No solo de adquisiciones, no solo de las presiones de los intermediarios, sino cómo resolver el problema es la producción de nuestros propios productos farmacéuticos
para atender la salud. Y esto tiene que ver con una visión más amplia de la salud de los Seguridad mexicanos. nacional, maestro, seguridad nacional. Sí, así es, indudablemente. Al que hay que darle seguimiento. Maestro Rafael Barajas, adelante, maestro querido, con su reflexión. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ceci Tapia. Tenemos que dar una batalla por la verdad. Ahora sigue contra mentira, verdad. Y yo estoy convencido de que vamos a acabar ganando, porque la mentira se acaba muy pronto y la verdad, al final de cuentas, prevalece, ¿no? Entonces vamos a revisar todo esto y creo que vamos bien. Aquí lo que es poner en evidencia, bien lo dicen, y así como ese odio del que usted hablaba hace un rato que hemos comentado, todo esto va a caer forzosamente como la fuerza de la gravedad, ¿no? Así es la mentira y hay que estar atentos a ver ello y ayudar a que así caiga. Ahora, pero sí tiene un aparato de decir mentiras, ¿eh? Tiene un aparato de disparar mentiras. Claro, por eso hay que estar nosotros atentos a ello y combatir por lo pronto con la verdad, con aclarar las cosas y con tener una reflexión y un sentido común y una calificación que no se olvide de quienes abonan a la mentira. Maestro, perdón, Ceci querida, ¿con qué pensamiento nos dejas de salida? Pues, a mí me gustaría el abrazo mediático, la humanidad, recordar que somos personas, que tenemos sentimientos, que nos debemos a muchas más cosas que todo lo político, que tenemos que abonar a la verdad. Les abrazo con mucho cariño y pues vamos dándole muy duro a divulgar la verdad, ya sin groserías, sin nada. Vamos por la verdad. Gracias, Ceci querida. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir a estas frecuencias que promueven la pluralidad. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Estamos todavía en contingencia, no nos durmamos, hay que estar atentos, alertas, por favor. Les queremos entrañablemente un beso tronadísimo. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.